Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Como bien saben, estos son solo puros cuentos. Hoy les voy a contar el cuento de los Rolling Stones, una banda que nació en Londres en la década de los 60 y que hasta el día de hoy sigue activa, para sorpresa de todos, ya que tienen más de 50 años de trayectoria y en ese tiempo superaron varios obstáculos para mantenerse hasta la actualidad como la banda de rock más importante y famosa del mundo. Al inicio del grupo, su formación original era con su fundador Brian Jones en guitarras y otros instrumentos, Mick Jagger como vocalista y compositor, Keith Richards en guitarra principal y composición, Charlie Watts en batería y Bill Wyman como bajista. Esta era la primera gran formación que tuvo la banda, y que logró la notoriedad y se ganó la fama de una banda con actitud grosera y con comportamientos socialmente mal vistos, desaprobados por los padres de sus fans, y que durante gran parte de sus carreras fueron considerados los contrapuntos de los chicos buenos que eran inicialmente los Beatles, que también experimentaron en su corta carrera. Pero vamos por partes, y vamos al inicio de esta historia. Después de haberse conocido en la escuela primaria de Wentworth, en Dartford, al sur de Londres, entre 1950 y 1954, pero sin llegar a convertirse en amigos en aquel entonces, Mick Jagger y Keith Richards perdieron contacto, ya que Mick se cambió de escuela. Años después, y ya adolescentes, un día, específicamente el 17 de octubre de 1961, Keith Richards, quien ya contaba con la influencia del rock and roll, pero por sobre todo del blues norteamericano, y que no tenía amigos con quienes escuchar justamente el blues, se sorprendió mucho cuando estaba esperando el tren, ya que en la misma plataforma de abordaje, número 2 de Dartford, estaba de espaldas un muchacho de su edad, con el pelo un poco largo y con 2 vinilos de Muddy Waters y Chuck Berry bajo su joven axila. Entonces Keith se acerca a él a preguntarle qué discos tenía, y cuando se los mostró y se miraron a la cara, se reconocieron instantáneamente el uno al otro. A pesar de estar cambiados, la misma pasión por el blues los volvió a unir, y desde ese día todo cambió. Desde ese día fueron inseparables. En 1961, Jagger y Richards se mudan juntos a un departamento en Edith Grove, un barrio de Chelsea en Londres. Si bien vivían juntos, como grandes amigos que eran, ambos tenían proyectos diferentes inicialmente. Mientras Jagger era estudiante de negocios, becado por el gobierno británico en la prestigiosa Universidad London School of Economics, y quien alternaba sus responsabilidades académicas con su participación como cantante en la fugaz banda de covers de blues llamada Little Boy Blue and the Blue Boys, que era un pasatiempo para Mick. Por su parte, Richards comenzaba a planear su propia banda para hacer covers de blues, junto a Brian Jones, llamada Blues Incorporated, un muchacho que abandonó la escuela con una inclinación hacia la promiscuidad sexual, apasionado por el blues y el jazz. Ese era el joven Brian Jones, quien en medio de toda esta historia estaba tratando de armar una banda propia de rock and roll y estaba tratando de encontrar los integrantes para su ambicioso proyecto. Inicialmente incorporó a Ian Stewart como tecladista, cuando conoció a Mick Jagger y a Keith Richards, que luego se unirían a esa banda. Brian Jones comenzó a trabajar en el club Ealing, donde más tarde Blues Incorporated se presentaría varias veces en los intervalos de los shows de Alexis Corner y su banda Blues Inc., en donde Charlie Watts tocaba la batería y de quien se volvieron amigos, y en la cual en varias presentaciones Jagger fue invitado para cantar con Blues Incorporated. En algunas de esas presentaciones, la buena química escénica y musical que tenían entre ellos sentó las bases para el siguiente gran proyecto: formar una banda legendaria de rock and roll con su propio material. Se seguían sumando músicos a la nueva banda, como Dick Taylor en el bajo y Mick Avory en la batería, quien luego abandonaría este proyecto y se convertiría en baterista de The Kinks. Luego de 2 años como estudiante universitario, Mick Jagger decide abandonar la universidad para centrarse en su carrera como cantante, seducido por la idea de formar una banda con sus amigos Richards y Jones. Aunque no tenían instrumentos propios y no tenían presupuesto para comprárselos, se los prestaban para cada presentación. Inicialmente tocaban covers de Bob Diddley, Chuck Berry, Muddy Waters, Buddy Holly y otros blueseros americanos. Decidieron grabar un demo para mandárselo a EMI, quien los terminó rechazando. Pero
Esto no los desanimó. Siguieron presentándose en bares y pubs, y el 12 de julio de 1962 se presentan en el conocido Marquee Club de Londres, con su nombre oficial, The Rolling Stones, nombre que Brian Jones adoptó de la canción Rolling Stone Blues de Muddy Waters. Sin embargo, poco tiempo después, Dick Taylor, quien sostenía que él era un guitarrista, sabía que solo tenía lugar en la banda como bajista, entonces decide abandonar la agrupación para buscar lugar en otra banda que sí necesite un guitarrista. Poco tiempo después, encontró su lugar en el mundo, ya que formó parte, para siempre, de otra gran banda británica, The Pretty Things. Taylor fue reemplazado por Bill Wyman en el bajo de los Stones, sencillamente por contar con un bajo y un amplificador propio, algo que la banda veía como una complicación menos para el grupo. Cuando Mick Avory dejó la banda, Tony Chapman ocupó su lugar brevemente, ya que tampoco se terminó de entender con la banda y terminó por abandonarla poco tiempo después. En enero del 63, recuerdan a aquel amigo de la banda que tocaba con Alexis Corner, llamado Charlie Watts, aquel baterista aficionado al jazz, y le proponen unirse a la banda, quien decidió incorporarse, más allá de que irónicamente no le gustaba demasiado el rock and roll, pero sentía una afinidad con ellos por disfrutar el blues, y así la banda quedaba temporalmente completa. Shows pequeños en lugares como Studio 51, el Club de Jazz Ealing y Eel Pie Island coincidieron con un contrato como banda fija del club nocturno Crawdaddy, ubicado en Richmond al sur de Londres, y fue justamente allí, en Crawdaddy, que fueron observados en abril del 63 por Andrew Oldham, quien les ofreció ser su manager, y ellos aceptaron. Oldham, antes de esto, era publicista de Brian Epstein, el manager de los Beatles. No sabía mucho de música, pero sí sabía mucho de promoción de eventos, marketing, y tenía contactos. Luego, poco después, la banda aseguró y firmó un contrato de grabación con Decca, gracias a las buenas referencias que dio el mítico guitarrista de los Beatles, George Harrison, quien habló bien de la banda con el ejecutivo Dick Rowe, de AIR, quien curiosamente fue quien rechazó a los Beatles para grabar, pero esa es una historia que corresponde a otro episodio. Una de las primeras decisiones de Oldham como manager del grupo fue destituir a Ian Stewart como miembro de la banda, ya que sostenía que una persona con personalidad tan conservadora como Stewart terminaría arruinando la reputación y la imagen de chicos rebeldes que ellos buscaban imponer. Igualmente Stewart se mantendría como roadie y contribuyente en los teclados de la banda por muchos años, considerado incluso por los fans como el sexto Rolling Stone, hasta su muerte en 1985. Pero yendo hacia lo material, la banda publicaba sus dos primeros sencillos. Primero el cover de la canción Come On de Chuck Berry y segundo la canción I Wanna Be Your Man, canción donada por dos amigos de la banda, como fueron Paul McCartney y John Lennon, quienes les donaron esta canción que no llegaron a publicar ni utilizar. Mientras el manager Oldham, por breves meses, intentó cambiar nuevamente la imagen de la banda hacia una imagen similar a la de los Beatles, de chicos buenos, sonrientes y con buen corte de pelo. Luego lo pensó mejor y se dio cuenta que era mejor retomar la senda de la rebeldía, y por si fuera poco los etiquetó ante la prensa como los anti-Beatles, creando una rivalidad entre sus fans, pero nunca entre las bandas, que eran buenos amigos. Oldham creó el eslogan ¿Dejarías que tu hija se case con un Rolling Stone? Y aprovechó sus contactos con varios medios de prensa para vender esta imagen de la banda de chicos malos y rebeldes, algo que daría buenos réditos y buenas ventas. El comportamiento sobre el escenario, en cambio, era algo diferente, ya que Wyman y Watts siempre se veían tocando perplejos y estoicamente quietos por sus personalidades introvertidas. Sin embargo, Keith, Brian y específicamente Mick Jagger se sentían muy a gusto sobre el escenario y se divertían con mucha energía. Los bailes y cantes llenos de vigor de Mick Jagger lo caracterizaron desde el inicio. La energía de su baile provocador y su actitud ante las cámaras es algo que hoy es común en muchos artistas, pero que en aquel entonces, una época muy conservadora, y en donde estaba mal visto ese comportamiento, era algo que solo Elvis y otras contadas bandas americanas tenían como características en su repertorio, lo que rápidamente se ganó la atención del público femenino
tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Fuera de los escenarios, las cosas empeoraron en cuanto a comportamiento, ya que a los Stones les gustaba alardear en público de su reputación de chicos malos, y desafiaban constantemente a cualquier figura de autoridad siempre que podían, terminando muchas veces detenidos por la policía. Una anécdota de este tipo es que en marzo de 1965, Mick Jagger, Keith Richards y Bill Wyman fueron arrestados por conducta insultante después de que el dueño de una estación de servicio les negara la entrada al baño al creer que iban para drogarse. Entonces decidieron orinar por las paredes de la estación de servicio en forma de protesta por semejante discriminación. Y luego, en febrero del 67, la policía allanó una casa de Keith Richards en Redlands, en la que se encontraban Richards, Mick Jagger y su novia Marianne Faithfull, en la cual la policía alegó encontrar anfetaminas y marihuana. Mick Jagger fue sentenciado a 3 meses de prisión y Keith Richards a 1 año de prisión, pero dichas sentencias fueron apeladas y revertidas en la Cámara de Apelaciones, así que quedaron libres. En el estudio de grabación era una historia diferente, ya que los Stones cada vez se entendían mejor sobre cómo crear su propia música, y cada vez estaban más fortalecidos en sus debilidades como banda, mientras que el género rock iba cambiando a través de toda esa década de los 60 a un ritmo inusual. Jagger y Richards comenzaron a componer sus propias canciones para comenzar a ganar más dinero. Los primeros discos de la banda serían diferentes para Reino Unido y Estados Unidos. Mientras que en Reino Unido salían los discos llamados The Rolling Stones y The Rolling Stones 2, en Estados Unidos se lanzaban discos de la banda llamados England's New Hitmakers 12x5 y The Rolling Stones Now. Serían todos de covers de blues y rock de otros artistas, con excepción de la canción Tell Me en el álbum debut, que fue la primera composición oficial entre Jagger y Richards. Después de ver a la banda disfrutar éxitos en los rankings musicales del Reino Unido en 1964, con canciones como It's All Over Now o Little Red Rooster, despegaron al año 1965 con otras composiciones propias, como las canciones The Last Time y Get Off of My Cloud, seguido de la canción que los catapultó a la fama mundial y hasta hoy es la canción definitiva de la banda, I Can't Get No Satisfaction, perteneciente al álbum Out of Our Heads. La experimentación con elementos nuevos, característica que adoptaron muchas bandas de esa década y la siguiente, llevaron a la banda hacia nuevos horizontes en su sonido. Posteriormente, en el álbum Aftermath, en 1966, el cual fue el primero en contener en su totalidad canciones propias de la banda, algo llamativo en este proceso fue el citar que Brian Jones incorporó a la canción Painted Black. Un gran acierto que llevó a la canción a ser algo innovador en el ambiente y que llevó a la canción a los primeros puestos de los rankings musicales. Otra gran canción de ese disco es Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. A esto le sigue el disco Between the Buttons en 1967, que contenía el sugestivo sencillo Let's Spend the Night Together, que en varios programas de televisión conservadores tuvieron que cambiar la letra a Let's Spend Some Time Together al interpretarla, ya que era considerada mala influencia para el público adolescente. Fueron grandes protagonistas de aquel verano del amor en San Francisco en 1967, pero ese mismo año, al lanzar su disco más conocido, Their Satanic Majesty's Request, confirmaron que les quedaba mejor la figura de chicos malos del blues rock. Andrew Luke Oldham, quien era considerado también como el productor de la banda hasta aquí, sale de su cargo como manager de la banda, el cual lo ocupó Alan Klein, y Jimmy Miller entró en el cargo de productor. Los Stones volvieron a encontrar otro buen sonido con el sencillo Jumpin' Jack Flash y el álbum Beggar's Banquet, que contenía otra de las más conocidas canciones de la banda, que fue Sympathy for the Devil. Todo esto ocurría en 1968, pero fuera del estudio nada iba bien para el grupo. Brian Jones tenía mucha angustia y envidia hacia Jagger y Richards por ser las caras más conocidas de la banda que él fundó, sin mencionar que Keith Richards le robó su novia, llamada Anita Pallenberg,
Aparte de esto, su adicción a las drogas le impedía cada vez más estar sobrio y contribuir en la composición de canciones. El 9 de junio de 1969, Brian Jones oficialmente renunció a la banda, cansado de estas situaciones, aunque fue de común acuerdo, ya que los Stones tampoco lo veían bien y ya se hacía muy difícil para ellos trabajar con él. Mick Taylor, quien antes estuvo en otra muy buena banda llamada John Mayall's Blues Breakers, ocupó su lugar en la banda. Y 3 semanas después, Brian Jones era encontrado ahogado en la piscina de su casa. Murió a los 27 años de edad, uniéndose así al mitológico Club de los 27, que es una historia aparte. Aunque la muerte de Jones fue reportada oficialmente por la policía como una muerte accidental, existieron varios rumores de que fue asesinado. La verdad, murió con él, ya que no hubo testigos. Luego, en 1969, vino el disco Let It Bleed, que contenía el sencillo Honky Tonk Woman y canciones como Gimme Shelter, You Can Always Get What You Want y You Got the Silver. En medio de este nuevo buen momento, otro hecho lamentable sacudió a la banda, cuando, en un concierto gratuito en Alamont Speedway, resultó en la muerte de una joven afroamericana llamada Meredith Hunter, en manos de uno de los guardias de seguridad de los Hells Angels, justo cuando los Rolling Stones estaban interpretando su famosa canción Sympathy for the Devil. Esto afligió mucho a la banda y no volvieron a tocar la canción por varios años. Y en medio de toda esta gran carrera que estaban haciendo, cada integrante iba cambiando a medida que vivían más cosas y se desarrollaban sus propias vidas, llevándolos por diferentes intereses y caminos, como cualquier ser humano. Mick Jagger comenzaba a interesarse más en sí mismo y menos en la banda. Vivía lo que se conoce como el estilo de vida jet set, mientras Keith Richards también comenzaba a descontrolarse cada vez más con las drogas y el alcohol. Estas cosas producían tensiones y distanciamiento entre ellos, lo que afectaba claramente la producción de nuevo material de la banda. Esto se extendió por años e incluso estaban distanciados durante gran parte de la década de los 80, donde se juntaban solo en ciertas circunstancias, pero finalmente se terminaron reconciliando y superando sus diferencias en 1988, cuando la banda decidió juntarse en la isla de Barbados para ver si grababan un nuevo disco. Al referirse a esta situación, Keith Richards contó una vez que le dijo a su esposa respecto al viaje: «Nos vemos en 48 horas o en 2 semanas. Sabré enseguida si esto va a funcionar nuevamente o si nos vamos a pelear como perros y gatos». Felizmente, se quedaron las 2 semanas y las diferencias quedaron en el pasado. El mundo siguió recibiendo breves destellos de genialidad de esta legendaria banda, con canciones como Brown Sugar y Angie, como también 2 legendarios discos de la banda llamados Sticky Fingers, lanzado en 1971, y Exile on Main Street, en 1972. Este último es considerado por muchos fanáticos especialistas del grupo como la obra maestra de la banda, a pesar de que en la época en que fue lanzada fue bastante dura la crítica hacia ella por parte de los medios de prensa. Luego, con los años, se volvió mucho más apreciada. También en el transcurso de las décadas totalizarían 30 discos de estudio, y cada uno de ellos con algún hit entre medio. Recorrieron el mundo con sus innumerables giras mundiales, y en ese mismo año los Stones tuvieron una de sus giras más marcantes e importantes de su historia por Estados Y en ese mismo año, los Stones tuvieron una de sus giras más marcantes e importantes de su historia por Estados Unidos, que el organizador Pete Roach lo bautizó como el desembarco en Normandía, por lo trascendental que fue. Y desde ese momento hasta la actualidad, la banda sigue siendo la banda de rock más importante y famosa del mundo, quizá también porque son de las bandas más longevas del género, con más de 50 años de trayectoria juntos, toda una vida. Mick Taylor dejó la banda y su reemplazo fue Ron Wood, ex miembro de Los Faces. Se integró a la banda en 1974 y sigue hasta hoy como una pieza fundamental del grupo. Y el bajista Bill Wyman salió del grupo en 1993 y desde allí el grupo fue cambiando de bajista, pero el más sólido y frecuente fue el experimentado Daryl Jones,
quien previamente trabajó con leyendas como Miles Davis, Sting, Eric Clapton, entre otros. Darryl hasta hoy sigue con la banda y es otra pieza fundamental del grupo, quien en los últimos años le solicitó a la banda el estatus de convertirse oficialmente en el quinto Rolling Stone, algo que la banda nunca le dio respuesta hasta el día de hoy. Fueron ingresados al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Estados Unidos, el 18 de enero de 1989. Algo curioso es que en 1975, en medio del gran momento que vivía la banda, Mick Jagger declaró que no se veía tocando Satisfaction después de los 45 años de edad, algo que afortunadamente no se cumplió, ya que siguen deleitando al mundo entero en cada gira mundial con su vasto repertorio. También la banda sacó más discos de estudio como Some Girls en 1978, Tattoo You en 1981, Steel Wheels en 1989, Voodoo Lounge en 1994, A Bigger Bang en 2005 y por último el más reciente fue Blue and Lonesome, un álbum de blues lanzado en 2016, aparte de los discos de grandes éxitos y recopilatorios de la banda. Es una banda que recorrió más lugares que cualquier otra banda del planeta, visitando todos los continentes. Llegaron a Sudamérica por primera vez en 1995, en medio de su gira mundial, agotando todas las noches que se presentaron en Argentina, Brasil, México y Chile en aquella oportunidad, disfrutando la locura especialmente del público argentino y brasileño, que son sin dudas las dos mejores audiencias de rock del mundo, lo que les cambió la percepción que tenían de Sudamérica, la cual visitan siempre que pueden desde entonces en cada gira mundial. Justamente su concierto con más público fue un concierto gratuito que ofrecieron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 18 de febrero del 2006, donde se congregó más de 1,5 millones de personas. Sí, escucharon bien, más de 1.500.000 almas en ese mega concierto abierto al público, que hasta hoy sigue siendo uno de los conciertos más concurridos de la historia de la música. Su gira, A Bigger Bang, que fue desde el año 2005 hasta el año 2007, tuvo 147 conciertos por los 5 continentes, y es al día de hoy la cuarta gira más recaudadora y productiva de todos los tiempos en la historia de la música, con un promedio de 32.500 personas por concierto, y una recaudación de casi $560 millones. Existen múltiples DVDs de la banda y sus conciertos, mucha venta de discos, muchos discos de grandes éxitos y muchísimos productos de la banda, pero sin duda lo que más les generó ingresos económicos fueron las giras mundiales. Es innegable la influencia en el mundo que tuvieron y siguen teniendo estos señores del rock y de la música, con letras y ritmos únicos que inspiraron a cientos de bandas posteriores en el género rock. Sin dudas, sin los Rolling Stones, el rock no hubiera sido igual. Aportaron no solo buena música, sino también una imagen de liderazgo, de superación, ya que fueron capaces de sortear numerosos obstáculos personales entre ellos que amenazaron con separar a la banda, pero que afortunadamente nunca se separaron y siguieron más unidos que nunca. Al día de hoy la banda ya vivió sus mejores primaveras en la vida, se sabe que todos ya están en el ocaso de su vida, en la vejez, pero sin dudas damos gracias de que siguen vivos y liderando este género que tanto amamos, que tanto necesitamos y que tanto nos alegra la vida. Supieron convertirse en leyendas y por sobre todo mantenerse unidos por toda una vida, algo que pocas bandas pueden darse el lujo de vivir. La más grande banda de rock de todos los tiempos, la más longeva de todas, la más famosa del mundo. Salieron desde el fondo de Londres, viviendo una juventud con excesos y al límite, y con una adultez más tranquila, ojalá sean eternos. Así fueron ellos, así siguen siendo, y ojalá así sigan por muchas décadas más. Así fueron los Rolling Stones. Nuevamente me gustaría recalcar lo siguiente: no tomen todo tan en serio. Al fin de cuentas, estos siempre son solo puros cuentos.